Y en más de 3.000 han aumentado los casos de nacimientos prematuros en Chile en la última década. Para ahondar más en este tema nos acompaña Marcelo Farías, gineco-obstetra de la Red Salud UC Christus. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Esta cifra, estos 3.000 casos que se suman en una década, ¿es una cifra preocupante? Sí, la verdad es que es un tema preocupante. En los últimos 15 años más o menos, un incremento progresivo año a año va aumentando y es algo que se repite en muchos países. Son muy pocos algunos países nórdicos y Francia que han mantenido, reducido un poco la tasa, pero en general en todo el mundo va aumentando. Doctor, para que aquellos que nos acompañan puedan entender de lo que estamos hablando, del nacimiento de una guagua prematura, estamos hablando de aquella guagua que nace ¿antes de qué fecha? Antes de las 37 semanas de gestación se considera que es un bebé prematuro. Y antes de esas 37 semanas debe haber diferencias si, una de las guaguas nace a la semana 26, 27, a la que nace en la 36, 37, ¿no? Por supuesto, esas son las diferencias más importantes para hablar de parto prematuro. Un niño que nace bajo las 28 semanas se considera un prematuro extremo, que es donde se concentra la mayor morbimortalidad, decimos nosotros, la mayor frecuencia de mortalidad de niños y de enfermedades al nacer, tiene que ver con estos pequeñitos antes de las 28 semanas. En general eso corresponde como al 1% de todos los partos prematuros y todo el resto sobre las 28, 30 hasta las 37 semanas el porcentaje adicional que llega como al 7,5%. Doctor, es una tendencia mundial comentábamos antes de iniciar la entrevista, esto de que aumenten los casos de nacimientos y partos de guaguas prematuras. La pregunta es cuáles son las causas que llevan a esto. Sí, en general es bien difícil establecer una sola causa. Se considera que es como un síndrome, decimos nosotros, que es una condición patológica que viene a causa de muchas razones. Se cree que de las tres principales grupos de parto prematuro son aquellos denominados idiopáticos, en donde la causa no está muy bien esclarecida. Sí. Doctor, lo voy a interrumpir. Usted, si ha visto CNN Chile, me imagino que sí es así. Usted sabe que nosotros vamos en vivo con la noticia cuando así está ocurriendo y también, ¿cierto?, para poder dar la noticia como precisamente tiene que ser en el momento que ocurra. Vamos a la comuna y lo invito a usted también a la comuna de Independencia porque las autoridades han hablado respecto a los resultados de la autopsia realizada a los funcionarios que fallecieron producto de esta meningitis W135. Doctor, lo invito para escuchar lo que ahí ocurre y luego retomamos en esta entrevista también vinculada con la salud. De regreso, y para aquellos que se incorporan les vamos a reiterar el tema que estamos conversando, porque en más de 3.000 han aumentado los casos de nacimientos prematuros en nuestro país en la última década y estábamos profundizando en ese tema con el doctor Marcelo Farías, gineco-obstetra de la Red Salud UC Christus. Doctor, antes de precisamente ir a otro tema vinculado con la salud, quedábamos pendientes en cuáles eran las causas que propiciaban el aumento de los partos prematuros en nuestro país y también una tendencia mundial. Sí, en general cuando se evalúan las causas del parto prematuro se dividen en tres grupos fundamentalmente. Una que es el parto prematuro idiopático, que es más difícil de precisar la causa tal cual, pero está también aquí el grupo de mujeres que tienen rotura prematura de membranas, que casi inevitablemente va a terminar en un parto prematuro. Y un tercer grupo que tiene que ver con la interrupción médica del embarazo por alguna condición patológica, habitualmente de la mujer embarazada o también del feto, digamos, como para propiciar el término de esa patología. Entonces, hoy en día, en los últimos años, el aumento más significativo se ha visto fundamentalmente en estas causas de interrupción médica, en donde juega un rol importante, por ejemplo, enfermedades como las que hablábamos previamente, como la diabetes o la hipertensión del embarazo, que a veces nos obligan a interrumpir el embarazo previamente. ¿La hipertensión del embarazo es la preeclampsia? Usted me corrige. Es uno de los tipos de hipertensión del embarazo, se llama preeclampsia, pero es la más severa. Es que una mujer es hipertensa por condición genética o por lo que sea, o es hipertensa solo en el embarazo. Esa hipertensión es solo en el embarazo, sí, la preeclampsia. ¿Y por qué eso hoy día aumenta en correlación con otras épocas? Sí, hay varias patologías del embarazo que están aumentando hoy en día y tiene que ver con varias razones. Una de las principales es el aumento de la edad en la que la mujer tiene el hijo, digamos, el aumento de la edad materna y el aumento del peso durante el embarazo. La obesidad materna también son factores que hacen que la gestación como tal no sea, por así decirlo, de una buena calidad o esté expuesta a estos riesgos como, por ejemplo, un mayor riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, la tendencia, cierto, que ya es conocida y me imagino que ha sido tema en varios congresos en los cuales usted ha participado, el atrasar el periodo de la maternidad por distintos factores que tienen que ver con la decisión, cierto, propia de la familia y de la mujer, también es uno de los factores que podría incidir en el aumento de los partos prematuros. ¿Y por qué?
Porque a medida que pasa el tiempo va como empeorándose la condición ideal de una mujer para embarazarse. El periodo ideal reproductivo, digamos, es alrededor de las 20 a 35 años. Más allá de eso empiezan a aumentar todos estos riesgos. ¿Por qué? Hay muchas razones. Tiene que ver con la capacidad de la placenta para nutrir ese embarazo, por ejemplo. Es peor a medida que pasa el tiempo porque van deteriorándose los vasos sanguíneos, la estructura de los tejidos de la mujer pudiera, a nivel reproductivo, no ser tan buena pasado un tiempo, digamos. ¿Y eso es cuando uno decide tener su primer hijo de forma tardía o cuando, por ejemplo, si es que mi último parto es también sobre los 35 años? ¿Es la misma condición o es cuando es el primer parto? Habitualmente el primer parto tiene mayor riesgo también, sí. Un embarazo tardío también es de mayor riesgo que un segundo o tercero, digamos. ¿Cómo se puede revertir esta tendencia? Inevitablemente, es cierto, y por razones, claro, de la mujer en el trabajo, de las ambiciones que puede tener la mujer en otros ámbitos, es que ha atrasado, cierto, la edad de la maternidad. Considerando eso, que me imagino que es algo que no se puede cambiar tan fácilmente, ¿existen médicamente formas de prevenir o de revertir el aumento de los partos prematuros, doctor? Sí, o sea, lo principal es la prevención, darnos cuenta de que mujeres tienen un mayor riesgo de un parto prematuro, idealmente la planificación del embarazo, y ahí nos podemos extender en cuanto a cuál es el periodo ideal, eso lo podemos transmitir a la población para embarazarse, y entonces se pueden reducir los riesgos de una forma mucho más fácil, tratando de incluirlo en este periodo de edad reproductiva más sana, digamos. Y así también, por ejemplo, con factores de riesgo más generales como la obesidad, el exceso de peso materno también debiera ser un factor a corregir, ojalá antes de cualquier embarazo. Y hay algunos otros factores de riesgo que son un poco modificables, como el antecedente de haber tenido un parto prematuro, eso existe como factor de riesgo y va a existir siempre. ¿Pero una condición genética? Hay distintas razones, son genéticas, a veces son infecciosas, hay muchas razones que tienen que ver con la estructura del útero o la forma del útero. Pero la gracia de conocer y detectar esas mujeres con mayor riesgo tiene que ver con que van a ir a un carril de control distinto. Así que uno de los pilares fundamentales hoy en día y desde hace muchos años en el control de estos factores de riesgo es el control prenatal. Si nos damos cuenta precozmente, alrededor del tercer mes de embarazo, que es una mujer de riesgo por alguna de todas estas razones que estamos hablando, la vamos a controlar de una manera mejor y tenemos algunas herramientas que son hoy en día útiles para reducir el riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, tiene sentido, y lo llevo otro tema cuando uno está embarazada y el doctor es majadero, decir suba 1 kilo por mes, no suba más que eso, y el control del peso, aunque pareciera muchas veces ser un poco complicado cuando uno está embarazada, pero por lo tanto también tiene sentido en eso, ¿cierto? Más allá de lo puramente estético, ¿no? Claramente tiene muchos beneficios el controlar adecuadamente el peso, tanto para el embarazo como para la mujer misma posteriormente en su vida, digamos, tiene menos riesgo ella misma. Hablemos de al menos la parte positiva, y es que la medicina, ¿cierto?, y el desarrollo de distintas técnicas han permitido la mayor sobrevida en estos partos prematuros. Es decir, que hoy día aquellas guaguas que nacen bajo las 37 semanas, y sigamos un poco más, ¿cierto?, más dramático, bajo las 30 semanas, aún tienen posibilidades de sobrevida, porque también ha avanzado la pediatría y la neonatología, ¿no? Claro que sí, yo creo que ese es el mayor avance que ha tenido la medicina materno-fetal, tiene que ver más bien con los desarrollos de la neonatología. Hoy en día podemos rescatar fetos que nacen sobre las 24 semanas, aquí en la mayor parte del país, digamos, como es en todo el mundo. La sobrevida de esos niños a las 24 semanas es alrededor de un 60% todavía. En cambio, a las 28 semanas, un bebé que nace tiene una sobrevida ya del 100% hoy en día en nuestro país. Entonces hay una graduación continua de riesgo de mortalidad entre las 24 y las 28 y posteriormente, en realidad, los mayores riesgos son de enfermedades propias del neonato. La mayoría sobrevive, tienen muchas enfermedades y el problema mayor a largo plazo es que tienen mucha incidencia de discapacidad por el hecho de nacer antes que termine el desarrollo intrauterino. Por lo tanto, un niño prematuro va a tener secuelas que lo van a acompañar a lo largo de su vida, doctor. No todos, pero existe un riesgo y ese riesgo es claramente mayor a medida que es mucho más prematuro el parto, digamos. Así que sí, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta en el control posterior, digamos.
Es una decisión entonces multidisciplinaria el cuándo finalmente poder sacar, cierto, a esta guagua del útero, porque me entiendo entonces que la mejor incubadora va a ser siempre el útero de la madre, pero hay distintos factores que, bueno, finalmente llevan a los médicos a tomar la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Que nazca esta guagua de forma prematura porque finalmente tienen más posibilidades de sobrevida fuera del útero. ¿Eso es así? Claro, tienes mucha razón. En el fondo, una de las cosas que más ha logrado avanzar el país tiene que ver con el desarrollo o la inclusión de esta condición, el parto prematuro, como una de las condiciones del auge, y tiene que ver con que el ideal para ofrecerle un mejor pronóstico a ese bebé que tiene riesgo de nacer prematuramente es que nazca en un lugar, un hospital grande, un centro terciario, en donde tenga acceso a un equipo multidisciplinario que resuelva el momento ideal de la interrupción, haga las intervenciones precisas a veces justo antes de que nazca y que lo reciba una unidad de neonatología adecuada, digamos, un cupo neonatal. Entonces hoy en día tenemos mucho más facilitado la posibilidad de trasladar los pacientes desde el sistema primario entre los mismos hospitales o incluso entre hospitales y clínicas dentro del país. Doctor, pues gracias por acompañarnos esta tarde, por su paso aquí en CNN Chile. Muchas gracias.